Bienvenidos a el Facebook Live. Gracias por estar acá. También les doy las gracias a cada una de las personas. No me voy a cansar de darles las gracias de que estén o sea, que nos escriben, que nos comentan, nos participan, nos dicen de sus estados emocionales, que hacen preguntas acerca de sus estados emocionales. Les agradezco muchísimo la confianza que han depositado en mí. Hoy, el tema de hoy también fue propuesto por una seguidora de España y el título que ella nos propuso. Eli nos va a leer cómo fue el contexto en que la seguidora nos hizo que nos habló de si había posibilidad o no de hablar de este tema. Hola, buenas tardes. Dice así: creo que se habló o algo se dijo sobre estar en pareja, dejar a tu pareja, buscar otro nuevo amor, intentando buscar esa nueva adrenalina. Tengo TLP y llevo toda la vida, creo que intentando nuevas emociones enganchada a ello. Tengo un bebé y me estoy volviendo loca totalmente, estoy perdida. El TLP está acomodándome, dándome a la puerta y aparte la depresión postparto, pero siempre la necesidad de huir siempre. Cuido a la gente, la quiero muchísimo. El padre del nene es un amor, me entiende totalmente y cuando tal vez ve cosas, esa las habla, me ayuda conmigo, me ayuda un montón y yo también. Nunca justifico que tengo TLP para hacer nada en general. Me gustaría que se hablara de esa tendencia a huir. Aunque tú progresas y veas tu cambio y veas que controlas más o menos tu situación, tu enfermedad, lo que sea, porque a mí personalmente, en mi caso, no sé si le pasan a otras personas, tengo tendencia a huir. Por ejemplo, la idea de poder comprar una casa, no quiero porque en algún momento me cansaría. Siempre me canso de todo y he llegado a pensar que yo debería de estar sola porque no lo sé, no entiendo, porque soy así muchas veces. Ok, gracias por aportar hoy al conversatorio. ¿Qué les puedo decir? Sobre todo a la persona que nos sugirió este conversatorio. Primero que todo, las personas borderline o TLP, recuerden que en el momento del trauma, el miedo, el pánico, la indefensión, la impotencia del niño hace que a nivel orgánico, a nivel biológico, sucedan con el pánico, el miedo, sucedan que se empiezan a excitar todos estos neurotransmisores y además también todo lo que tenga que ver con las hormonas. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, el niño está en una situación de indefensión y está buscando cómo escapar de eso. No puede escapar porque el que tiene al frente es una persona demasiadamente adulta. En el momento en que esto sucede, ¿qué pasa? Que el niño está en supervivencia, está en lo que nosotros llamamos primer cerebro, la huida. Por eso ella habla de cómo huir o cómo huye. Entonces está en el primer cerebro todo lo que tenga que ver con la información. Ojo, mira, esto es malo, y que además el cuerpo responde a ese trauma, está buscando cómo huir, ¿ya?
Entonces todo depende del momento del trauma y cómo el niño o la niña, en medio de su mecanismo de defensa, cómo es que ella o él empezó a sobrevivir y a seguir avanzando en edad, pero otra cosa es la parte psicológica, que la parte psicológica queda atrapada en el momento del trauma. Y dependiendo de la forma como el niño fue avanzando y fue viendo cómo era el territorio o el contexto en que, o el ambiente también en que el niño o la niña vivía, es que ellos, buscando como mecanismo de defensa, toman ciertas posiciones o toman ciertas actitudes. Entre ellas está lo que es la huida. Cuando ella habla de que siente miedos, siente temores, y cuando toma, o sea, cuando no, ni siquiera toma la decisión, cuando toman la decisión las emociones por ella, es porque siente que puede estar en peligro. ¿De qué? Por ejemplo, cuando ella habla de la casa, no quiero, o sea, comprar una casa y estar ahí, porque yo quiero cambiar, estar cambiando, estar entre una emoción y otra, estar entre una adrenalina y otra. En ese momento marcan huida. ¿Por qué? Porque se siente como que si estuvieran cogiéndola, obligándola a que asuma como esa parte de la compra de la casa. Y eso a ella es muy posible que en medio de ese estrés, que eso genera estrés, ella toma una decisión de huida. O también puede tomar una decisión de huida, dice, mi esposo es muy bueno. Pero cuando el esposo se está acercando, la tiene más tiempo con ella, lleva varios meses con él en un estado donde ambos pueden decir que están en bienestar, también hay marca huida porque genera estrés y dice, no, Dios, pues yo te digo, me van a sujetar, me están sujetando, y marca huida. Todo esto depende de el momento del trauma. O sea, la postura del niño, las actitudes del niño, el temperamento del niño, toda la parte a nivel de la personalidad, todo esto lo absorbe el trauma. Ahí hay que saber, aunque ella dice que ha ido avanzando, lentamente ha ido avanzando, pero observa en ella misma que algo está sucediendo y que necesita como darle un pare, un lugar donde pueda ella estar bien y estacionarse y crecer y tener proyectos y fortalecer el propósito de vida, ¿cierto? Ella no, el esposo simplemente está contento, feliz, porque la tiene a su lado, y es otra amenaza, me tiene a su lado, estás a mi lado. Entonces, ¿qué hace? Marca huida. ¿Por qué? Porque está siendo atrapada por el primer cerebro, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Cuáles podrían ser las opciones? ¿Qué soluciones podemos encontrar en estas personas? Además, porque no son todas las personas, son algunas personas con trastorno límite de personalidad, marcan huida, ¿cierto? No todos los de borderline, sino algunas personas con este trastorno. ¿Cuáles podrían entonces ser las estrategias, las técnicas, o cuál sería la solución? Solución hay para ello, sí, pero se necesita que la persona que está en esta situación quiera avanzar, quiera ayudarse y esté presta o decidida a recibir terapia psicológica.
¿Para qué la terapia psicológica? La terapia psicológica es traer el niño o la niña que se quedó en el momento del trauma, que eso fue lo que generó el trastorno mental, es traer a la niña o al niño a que avance en edad psicológica, que avance en edad psicológica. Ojo, esto no quiere decir que vamos a sanar el niño interior, eso es totalmente diferente. Esto es una postura totalmente diferente. Sanar el niño interior, hay terapeutas que trabajan eso en grupo y es totalmente diferente a lo que yo estoy hablando. Yo lo que estoy diciendo es que hay que ir al momento del trauma a hacer que esa niña o ese niño se vea que está creciendo, que si fue a la edad de los 5, 6 o menos, el niño o la niña se quedó atrapada en esta edad, sino que hay que buscar en la terapia que psicológicamente vaya avanzando un año más, un día más o un día más, hasta que se alineen tanto la edad psicológica con la edad cronológica. Para ello también es necesario las técnicas terapéuticas. Ahí las técnicas terapéuticas estamos hablando que necesitan tener la parte conductual. La parte de la terapia toma la parte cognitiva y también la parte conductual, y para eso es necesario que hagan unas técnicas terapéuticas. Las técnicas terapéuticas refuerzan, ayudan, apoyan a la parte psicológica, a la parte de la terapia, la parte en que se está haciendo consciente. Entonces, estas terapias necesitan apoyarse de estas técnicas terapéuticas. Que las técnicas terapéuticas los toma cada profesional, sí, cada profesional. Que hay técnicas que se habla de mindfulness, claro que sí, también. Pero la técnica de la que yo hablo es que todo sucedió de piel hacia adentro. Entonces, es tomar toda esa parte de esas emociones y esas sensaciones e ir profundizando hasta lograr que la persona empiece a tomarse en serio, a fortalecer su identidad, a fortalecer su autoestima, a fortalecer su confianza, porque es que además le quitaron al niño lo que es la confianza, le quitaron al niño en el trauma lo que es la confianza, el amor, la empatía, la alegría, el deseo de vivir. Todo esto se le quita inmediatamente al niño en el momento del trauma. Entonces, la terapia nos ayuda a llegar a esos momentos para luego, o sea, esto se llama terapia retrospectiva, y en esa terapia retrospectiva traer nuevamente el niño al día de hoy, que si el niño al día de hoy tiene 20 años, 25 años, 30 años, 35 años, no sé, la edad que sea, es traer y darse cuenta que ya ese niño no existe, sino que hay que avanzar psicológicamente. Entonces la identidad se fortalece, la autoestima se fortalece, lo que es también la dignidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que han sido violadas o han sido abusadas en el momento del trauma, en el momento de ese estado de violación o abuso sexual, la niña o el niño se sienten culpables porque la persona adulta que está haciendo este abuso o esta violación, es que a veces me da cierto dolor mencionarlo, está siendo abusada o está siendo violada la persona, el adulto lo primero que termina diciendo es que recuerda que tú me lo pediste, recuerda que tú disfrutaste, recuerda que gozaste mucho y reíste mucho, tú
me lo pediste. Entonces, el niño se lo cree. Y créanme que el 100% de las personas, de los niños que han sido abusados o violados, llegan a mi consultorio con la culpa, con una culpa que llevan 5 años, 15 años, 30 años. ¿Por qué yo hice que ese gigante o ese adulto o esa persona me hiciera esto? ¿Cómo? Y sobre todo es, ¿cómo fue que yo lo hice? Pero entonces, en ese momento del cómo, mientras el niño está en ese estado de emoción, es traerlo a la realidad y mostrarle que el niño estaba en indefensión. El niño no era para tomar decisiones en ningún momento, porque las decisiones siempre lo toman los adultos cuando tienen menores de edad. Entonces él no podía o ella no podía tomar una decisión. Estos trastornos, sobre todo la violación o el abuso sexual, la gran mayoría para subsistir buscan la forma de que se le tenga en cuenta. A veces, por eso muchas veces dicen que tienen el trastorno histriónico de la personalidad, porque hablan fuerte, hablan con movimientos exagerados, sus emociones van más allá de una simple explicación o un diálogo, y ellos necesitan de esa atención porque se sienten culpables y necesitan cómo equilibrar cuando ya están en el mundo de los adultos, cuando ya él es adulto, equilibrar como esa invalidación de la culpa en mostrarse. Estos son algunas personas que han sido o abusadas o violadas. La otra es, por ejemplo, cuando se hace un abandono ficticio real y que el niño o la niña se sienten ignorados, se sienten que no existen. También pueden marcar lo que llaman huida, pero la huida puede ser también con el trastorno histriónico de la personalidad, buscando atención, mucha atención, y buscando demasiada atención, también pueden terminar en hablar demasiadamente alto, buscar que la gente la admire o lo admire, buscar cómo equilibrarse. Eso que lo hizo casi que ser invisibles cuando tuvieron cualquier trauma, para buscar la forma de no tener mucho dolor o no tener ese dolor. Entonces todo depende de cómo el niño o la niña hizo para sobrevivir y tener esa supervivencia de seguir adelante. Todo esto en la terapia se logra ver, se logra detectar, pero al mismo tiempo es necesario de las técnicas. ¿Por qué? Porque la técnica te va a ayudar a que te veas, te escuches, te sientas cuando está en ese estado de hiperactividad o hiperreacción o agresividad, o que está haciendo un grito o que está invalidando al otro. Ayuda a que se escuchen y a que ellos mismos se autocontrolen. En ese autocontrol están haciendo toda la parte conductual. Están no reprimiendo ni represando, no. Están viéndose, mirándose y escuchándose. Y lo que están viendo, lo que están escuchando y lo que se está transmitiendo en el entorno, en el ambiente, ellos inmediatamente saben que no es adecuado,
que algo está pasando con ella o con él, e inmediatamente ponen ese límite. ¿De qué? Del control emocional. Límites al control emocional. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto a la consultante, a la seguidora, perdón, que nos pidió que habláramos de este tema? Todo depende de tu trastorno, todo depende de cómo tú, en ese medio ambiente donde estabas, bien familiar, cómo de niña tú buscaste los medios para sobresalir, o que te... O sea, buscaste ciertos medios, y parte de los medios es marcar la huida. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando más te acercas, más me alejo. Cuanto más te acercas, más me alejo. Cuanto más quieres darme una estabilidad, huyo. Porque tener una casa o un hogar con un bien inmueble, eso da más seguridad. Entonces ella inmediatamente huye. Para ellos, vuelvo y le repito, sí hay solución. Cuando usted tome la decisión de buscar un psicoterapeuta con especialidad en el trastorno límite de la personalidad, y que además la psicoterapia se apoye en técnicas para que te ayudes a verte en el control emocional. O sea, de que sí hay solución. Esta mañana le hablaba a alguien y le decía que, pues a un paciente, le decía que el malestar siempre está en las personas con trastorno límite de personalidad, siempre va a estar ese malestar. ¿Por qué va a estar ese malestar? Porque el trauma les quitó la fe, la confianza, la credibilidad, la estabilidad, el estar estable en ese medio ambiente. Entonces, al estar en ese malestar, cuando escucha a otra persona hablar y que no tiene el trastorno límite de la personalidad, muchas veces las palabras la atacan. ¿Qué pasa? Que para poder estar en bienestar y poder seguir en bienestar y tener una vida con bienestar, para ello es necesario el control de las emociones. No hay otra. El trastorno límite de personalidad necesariamente necesita tener un entrenamiento tanto de psicológico como técnicas para que aprenda a voluntad a poder controlar sus emociones. Y les cuento que sí han llegado personas con trastorno límite de personalidad que hacen muy bien tanto en la terapia como en las técnicas, que logran controlar ese incontrolable, ese indomable de esas emociones. Entonces la invito a que busque un psicólogo especialista en borderline y que usted pueda estar decidida a tomar estos seguimientos, porque son cada 8 días, estos seguimientos, y que usted haga las técnicas. Ahí usted va a encontrar el bienestar, va a encontrar el alivio emocional y el bienestar emocional. Es la única, vuelvo y le digo, es la única forma de sanarse con el trastorno límite de personalidad borderline. Es la única forma. ¿Por qué? Porque fueron destruidas sus emociones. Y lo que quedó fue el sentimiento de ese pasado, el sentimiento de ese abuso sexual, el sentimiento de esa violación, el sentimiento de ese abandono ficticio real, o el sentimiento del bullying, o el sentimiento del maltrato psicológico o físico en un niño que apenas está afianzándose en el mundo. Ahí es donde es necesario que todas las personas borderline o con trastorno límite de personalidad tengan claro que la única forma donde se pueden sanar, y se pueden sanar con el trastorno histriónico de la personalidad, se pueden sanar
la depresión, se puede sanar la tristeza, se puede sanar la bulimia, se puede sanar los trancones de comida, se puede sanar el sexo indiscriminado, el sexo peligroso, se puede sanar las huidas, se puede sanar la persona que no que cogió la ruta de la pornografía, se puede sanar la persona que cogió la ruta de la masturbación, se puede sanar, o sea, créanme que todas esas consecuencias de esa experiencia traumática, vuelvo y le digo, esa experiencia de ese momento traumático, que de ahí sale el trastorno límite de personalidad, se sana. Pero de la única forma es que las personas borderline o las personas con trastorno límite de personalidad sean conscientes que lo que les está haciendo, digamos, el rechazo social o el rechazo familiar son por las emociones. Controlando las emociones, créanme que logran sanarse de muchas cosas, hasta de la fibromialgia me cuento que se pueden sanar. ¿Ya? Entonces es muy importante el control voluntario de las emociones, tener la conciencia de que hay que tener ese control, y hablo de tener, no, o sea, de tener porque es conductual, ya, de tener ese control voluntario de las emociones y poder tener una vida saludable, unas relaciones sociales saludables, unas relaciones familiares saludables, unas relaciones de pareja saludable y unas relaciones de padres con hijos saludables. Pero para ello es necesario eso. Ahora bien, abordemos el otro tema, que es que ella o él no quiere hacer terapia. Entonces, háganlo las personas no borderline que conviven con ellas. ¿Por qué? Porque ustedes se van a entrenar de cómo dirigirse a ellos. ¿Cuáles serían las palabras que vaya a utilizar? ¿Cuáles serían los límites y las palabras de esos límites que van a utilizar para hablar con ellos? O sea, es una filigrana, sí. Es un tejido muy pequeño, es un tejido muy cerrado, así se habla, un tejido muy cerrado, pero se logra hacer un gran mantel o un gran cobertor, bueno, muchas cosas. Entonces, esta filigrana es psicológica, es lo que hace y asegura que la persona borderline o trastorno límite de personalidad sí se sana. Pero sí, también la persona que convive con ellos hace terapia para que aprenda este nuevo lenguaje y se aplique las técnicas para que le ayude a que haga contención emocional en momentos de crisis y que pueda hacer la respiración. Haz la respiración, coge el hielo, haz una conciencia del estado en que está, pero no griten igual que ellos. O sea, si ellos me gritan, las personas borderline gritan, yo voy a gritar más. Pero si la persona borderline me da un golpe o me quiere intentar pegar, no, yo le pego primero. Vean, les cuento que pierden el respeto. La casa se vuelve peor que antes. El hogar se vuelve peor que antes. Las relaciones sociales se vuelven peor que antes. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue hacer un atentado similar al trauma. Por eso ellos se vuelven contra sus mismos seres amados. ¿Por qué? Porque hay una inadecuada comunicación y una inadecuada forma de hacer contención emocional. Muy bien, terminando acá este conversatorio, le vamos a dar paso a las personas, a los seguidores que están en línea y que desean que le dé respuesta a sus inquietudes. Eli, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por acá estoy al pendiente de todos sus mensajes para hacérselo llegar a la doctora y les responda a la brevedad posible a todos.
Los que tienen el WhatsApp pueden escribir por el WhatsApp, los que pueden escribir por el DM o hacerlo público, aquí estaré leyéndolos a todos. Por acá nos dicen, muchas gracias doctora, me parece muy interesante sus videos, justamente lo que estaba buscando. Tengo una relación con una chica diagnosticada con TLP y de un año para acá me está insinuando terminar. Aunque desde que me dijo que tenía este trastorno, he investigado, he visto videos, he leído, porque yo desconozco totalmente de este tema, pero poco a poco a ir aprendiendo para ayudarla, porque ella en verdad me importa. Al contrario que a muchos, a mí me motiva el ayudar a mi novia con TLP, a pesar de que obvio no soy su terapeuta, pero sí su compañero de vida. Saludos. Saludos. Gracias por compartir su experiencia. Bueno, cuando una persona borderline desea irse, y que es reiterativo, es que me quiero ir, pero la otra persona no borderline, pero empieza con esto. No, pero mira, hay más oportunidades, sigamos juntas, no hay problema, yo te entiendo, yo te puedo ayudar, ¿sabes? ¿Ves? Me está ayudando mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está ayudando mucho? Porque ella está en una situación donde se siente atrapada. Sí, cuando uno tiene ese sentimiento de amor por la otra persona, pues uno desea que esté con nosotros, o sea, que esté conmigo, y que pues dentro de nuestros propósitos de vida hagamos proyectos juntos para salir adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona borderline ya no quiere, está cansada, es preferible darle la oportunidad de que mejor se vaya, me va a dejar sola, voy a llorar demasiado, me va a doler muchísimo porque es una partida, es la separación, que es una mini muerte emocional. Pero no vamos a estar en esta zozobra de que, ¿será que me va a volver a decir que se quiere ir? ¿Será que no ha llegado a la casa y será que ya definitivamente fue que se fue? O sea, esta zozobra que nos genera esos pensamientos, lo ideal es que se hable, pues le repito, si ella desea, necesita, más que desear, necesita estar en otro lugar o estar sola, no lo sé, es preferible que lo hable y que lo acepte. Okay. ¿Por qué? Perdón, porque puede llegar a situaciones de intensa ira y frustración, y donde ya no hay control y se vienen lo que son las palabras fuertes. Ok. Por acá nos dicen, hola, saludo desde Bogotá. Parece que me conociera de toda la vida. Un abrazo, me encantan tus pulseras. ¡Ay, gracias! Todas son un recuerdo, tienen una historia cada una. Gracias que me gusta que te agraden mis pulseras. Y también gracias por compartir, porque nos está dando un apoyo a las personas borderline, porque se siente identificada con todo este conversatorio. Ok, por acá nos dicen, cuando la niña TLP crece, busca cambios, pero los cambios acarrean realidades del mundo de hoy, como abusos y maltratos. Esa persona mayor, que aún es niña, sufre más que cuando era más joven. ¿Cómo ayudar sin ayudar porque ella no quiere ayuda? Mírame, esa niña que ya es adulta, cada día va aumentando más su dolor emocional. Cada día su pancita, su estómago va a tener diferentes sensaciones, que es la que lo lleva a tener ira y frustración. O sea, a expresar la ira y la frustración.
Si bien ella no quiere hacer terapia, le repito, hágalo usted. Yo he dicho, con una sola persona que se haga un entrenamiento psicológico, pero un entrenamiento psicológico de las emociones propias y de las emociones que están en las personas en mi ambiente o en mi entorno, puede perfectamente ayudar a la otra persona, porque va a aprender a terapiar, lo que nosotros decimos, a terapiar y hacer preguntas de conciencia. Entonces, ¿qué es fundamental? Que usted entre a terapia psicológica, pero por favor, se lo voy a decir, no se lo diga a su hija, es hija. ¿Quién es la persona? ¿Es una persona o es hija o...? No, es un muchacho. Ok, entonces, no se lo diga. ¿Por qué? Porque ella o él no está de acuerdo, no quiere, no es porque no le dé la gana, es porque todavía no se ve, es porque todavía cree que en el momento en que deja de esa sensación de sufrimiento, esa sensación de vacío, ese estómago a mil, ese colon haciendo estragos, además el corazón y lo acelerado que se pone, y además ese nudo que llega aquí en la garganta o el dolor del pecho que pasa de frente a la parte posterior. Las personas, la gran mayoría de las personas borderline creen que el resto del mundo lo siente, cuando yo les digo no, eso no lo sientes sino tú y las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Y entonces ella dice, ¿y usted no siente nada en el estómago? Sí, siento algo en el estómago, pero lo controlo. No me dejo que ese sentimiento, esa emoción me amarre y me haga estragos, sino que yo controlo. Y la gran mayoría de las personas no TLP controlamos esto. No le damos más, no le dejamos ir más allá de lo que nosotros podemos controlar. Entonces ellos creen que todo el mundo siente eso. Por eso muchas veces ofenden a la persona no TLP, agreden a la persona no TLP para que esa otra persona pueda gritarles, pelearles, para que cuando ya esta persona borderline vea que ya está en estado de sufrimiento, ya para. ¿Pero por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad siente y ve que es necesario llevar al otro a que el otro sienta y tenga lo mismo que yo. Entonces, lo ideal es que usted se entrene y ayude a la persona que desea ayudar. Ok, por acá le dicen saluditos desde Saludos. México. Hola doctora, saludo desde México. Hola, ¿cómo está? Me urge conocer esas técnicas para TLP. No consigo especialista psicólogo en TLP. Aconséjenme un libro, por favor. Mírame, las técnicas que hay en los libros, hay unas que son de mindfulness, o lo que llaman mindfulness o atención plena. Y tiene muchísimo que ver con la respiración, ¿ya? Y la técnica de respiración para luego hacer meditación. Pero, por ejemplo, las técnicas que yo he ido observando, mirando, y entre ensayo y repetición se llega a la perfección, tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, yo les he dicho, tápese en un oído, tanto las personas no borderline con las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Tápense en un oído. Primero que todo, para que se escuchen las personas borderline. Y segundo, a las personas no borderline, para que entiendan que no se deben enganchar en las emociones de ellos, sino que está drenando un dolor emocional. Como no se ven, por eso es que el otro es el culpable, el otro fue el que me dijo, el otro fue el que hizo, el otro fue el que me ordenó, el otro fue el que me obligó. ¿Ya? Entonces,
para que pueda usted hacer esto, es necesario estar acompañado. Las técnicas terapéuticas deben de estar acompañado con la parte terapéutica, psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los que estamos en el planeta Tierra, tenemos emociones y sentimientos. Todos fuimos niños. Y como todos fuimos niños y criados por adultos, tenemos desventajas, tenemos ansiedades, tenemos que no sea el trastorno, o sea, tenemos patrones de conducta. Entonces, en el momento en que usted logre ver ese sistema, su sistema de creencias y sus patrones de conducta, va a entender con más claridad por qué hay que hacer esas técnicas. ¿Sí? Okay. Les propongo, tápese en un oído. Si les está estorbando acá, póngase en el otro. Yo aquí tengo mi oído tapado. ¿Ya? Ah, pero ¿por qué? Porque yo también necesito escucharme para yo, cuando esté en las terapias con los pacientes, pues poder escucharlos más y sentirlos más. Ok, por acá nos dicen, si la persona con TLP no quiere decir quién o cómo fue el evento traumático y el victimario puede ser un familiar, ¿qué se puede hacer? Porque a veces lo pueden encubrir por miedo y esa persona puede estar cerca y uno como cuidador no sabe. ¿Cómo se aborda ese tema con el TLP? Eso lo aborda un psicólogo. ¿Pero por qué psicólogo? Porque cuando si yo soy su mamá, si soy su prima, si soy su tía, o si soy la tía amiga de la familia, no tenemos no tenemos el arte de saber hacer preguntas, no tenemos las técnicas del arte de saber hacer preguntas. Cuando le llega a uno una persona así, uno puede perfectamente navegar, o sea, o ir en retrospectiva a través del tiempo y ir al pasado y regresar al presente, ir al pasado y regresar al presente, hasta que esta persona logra decirlo, logra expresarlo. Además, hay que mirar que, o sea, en la forma como a ella la abordaron, la forma como a ella la obligaron, o sea, todo tiene que ver ya con no querer ni hablar o a lo mejor olvidar para poder sobrevivir. Okay. Pero eso lo hace un psicólogo. Ok, por acá nos dicen, ¿qué pasa si uno no está seguro si está bien diagnosticado con TLP? ¿Es posible superar el trastorno sin psicólogo? ¿Es bueno el libro Terapia Dialéctica Conductual? Gracias. Mírame, no, o sea, esta parte de ser autodidactas no sale, porque vuelvo y le digo, estamos hablando de las emociones. Y las emociones, si no estamos controlados, van brotando y van saliendo. Por ejemplo, es que yo digo lo que yo siento porque yo no soy hipócrita. Entonces, ¿pero por qué? A ver, ¿qué pasó? No entiendo. Ah, no, es que yo digo lo que siento porque no quiero ser hipócrita y además no quiero pasarlo como ustedes lo hacen, por filtros, para decirnos mentiras. Falta mirar qué le pasó a esta persona de niño, cuántas veces le dijeron que sí y cuántas veces nunca le cumplieron o casi nunca le cumplieron que él tiene esa creencia, esa creencia y esa aprensión y ese malestar. Todo depende de eso. Entonces, para poder hacerlo, hay que trabajar con un psicólogo. Las emociones, vuelvo y les digo, se van encubriendo en ellas mismas y a veces hacen demasiado estrago cuando salen con muchos estragos en el estado de las emociones descontroladas. Ok, por acá nos dicen,
Me pasa que todo el tiempo, en todas mis relaciones, voy, vengo, termino y regreso a la relación. Tengo un problema y luego me voy al extremo de terminar la relación. Huyo del sufrimiento de pérdida y al final yo lo provoco. ¿Qué puedo hacer? Primero que todo, gracias por participar y contarnos tu historia. Primero que todo, es muy importante que esto no lo soluciona, no hay pócimas mágicas, no hay respuestas mágicas. Esto es de trabajo de conciencia, trabajo de las emociones, y esto es tiempo sin tiempo. Para poderte dar una respuesta es necesario que tú tomes terapia psicológica y con técnicas psicoterapéuticas. Es necesario porque hay que mirar qué te pasó en la infancia, cuál fue el trauma y a qué edad fue el trauma. Y si el trauma fue, por ejemplo, un abandono ficticio real, entonces no quiere ni sentirse, ni que la amen, ni ser amada. O sea, no voy a amarte, por lo tanto no me ames. Y si estás mirando, me estás mirando en una posición, por ejemplo, de tener algo más serio, crecer juntos durante el tiempo, la persona inmediatamente busca cómo salirse de allí. Para eso, vuelvo y les digo, hay solución. Sanar esos estados emocionales, hay solución. Con la psicoterapia más las técnicas psicoterapéuticas. Ok, por acá nos dicen, practicar budismo y meditación es de ayuda si uno no lleva terapia porque se enfocan en el autocontrol. Sí se puede enfocar en el autocontrol, pero hay una experiencia de una paciente que estuvo en Japón, estuvo en ese lugar donde son 11 o 15 días de encierro consigo misma para poder conocerse. El hecho de la respiración nosotros lo tomamos para controlarlos, pero en el budismo lo trabajan para conocerse. En la medida que se van conociendo, ellos van modificando lo que es inadecuado. Entonces, el que ustedes mediten es parte de la solución, no es la totalidad de la solución, es parte de la solución. Es muy importante que vayas a un psicólogo especialista en borderline y sigas con las técnicas de respiración o de meditación, pero al mismo tiempo mirar qué otras técnicas te puedes apoyar para traer esa identidad o esa edad psicológica a la edad cronológica y avanzar en ese estado emocional. Por acá nos dicen, ¿por qué a un TLP les dice su pareja que lo va a abandonar, se pone muy mal y le duele, aún sabiendo que estar solo estaría mejor? Esa es la pregunta. ¿Por qué a un TLP les dice su pareja que lo va a abandonar, se pone muy mal y le duele, aún sabiendo que estar solo estaría mejor? La persona borderline le dice a la persona no borderline, es eso, no me abandones, no me dejes. El no tele a la persona Okay. borderline. Porque duele, porque tenemos esa emoción, ese sentimiento y emoción del afecto, del apego, y porque no sé si a lo mejor decide yo voy a salvarla o yo voy a salvarlo, o a lo mejor su problema es de conductas aprendidas, porque así lo vi, cómo era la relación de mamá-papá, entonces yo voy a continuar, mientras que no sea consciente, esa misma línea.
Entonces busco a una persona que sea fuerte, que sea muy, o sea, demasiadamente fuerte, porque es que las personas borderline son fuertes en qué, en la resistencia, en mantener su posición cuando se cierra. Entonces, a lo mejor yo quiero salvarlo o salvarla. Esas son para conductas aprendidas o paradigmas, o porque o sea, me enamoré, perdidamente me enamoré. Ok. Por acá nos dice, una persona con rasgos de TLP en una relación de pareja puede suceder que todo vaya normal por varios meses, es decir, que sus rasgos no sean aparentes durante la relación. Y de repente una nimiedad o algo irrelevante desate su comportamiento TLP en algo que supuso en su pareja como un probable abandono y llegue hasta romper la relación. Recuerden que yo les he insistido a las personas no TLP que hay que aprender el lenguaje de ellos. Esas minimizadas, ¿eso usted dice? ¿Cómo dice? La minimizar. Nimiedad. Nimiedades. Esas nimiedades que para uno no borderline no tiene sentido, no tiene relevancia. Esa palabra que lo hace explotar, esa palabra que le hace sacar la ira, porque lo lleva al momento de la frustración, esa palabra, por favor, no se la repita. No se la vuelva a decir. Modifíquela, búsquele un sinónimo, pero esa palabra específicamente no. Pero, pues les digo, es necesario aprender este lenguaje. Créanme, aprender este lenguaje, las personas no borderline, nos ayudan muchísimo a conquistar nuestras sombras. Mucho, a conquistar nuestras sombras. Fuera de conquistar nuestras sombras, nos enseña a tener compasión, o sea, a sentir esa compasión por el otro. Son más los beneficios cuando uno sabe, detecta, esta persona puede tener trastorno límite de personalidad. Si ya tengo todo el conocimiento, ya tengo el entrenamiento, entonces yo voy a buscar la forma de que ella o él se vea, busque un psicólogo y siga su tratamiento, ¿cierto? Pero así no se puede hacer contención, no se está haciendo contención. Esas nimiedades son para ellos o para él algo que se siente atacado. Ok, por acá nos dice, básicamente, o en mi caso, lo que siempre pensé es quedarme soltera si lo que hago es volver loca a la persona que quiero. Bueno, no necesitas quedarte sola. Por favor, las personas borderline o trastorno límite de personalidad no necesitan quedarse solos. No tomen la decisión de aislarse, porque una cosa es estar solo, otra cosa es estar aislado. Ya hay momentos que yo necesito estar sola y voy y busco un sitio, o busco mi refugio, o busco lo que para mí en ese momento es estar sola conmigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta soledad o esta sola, estamos hablando de marcar una forma de vida. Y no necesitan vivir ni estar solo. Hagan terapia psicológica con técnicas psicoterapéuticas para que se sanen, para que tengan ese control voluntario de las emociones, para que cada relación, con cada cambio que llegue, no les genere frustración y no empiece a postergar, porque ellos dan la tendencia a postergar y que se queda uno esperando lo que no hay respuesta. Entonces, es muy importante la terapia, por favor, la terapia mínimo por 3 años. Ok, por acá nos dicen, doctora, muchas gracias por este programa, por su tiempo.
pero quiero decirle algo. No se puede ser pareja de un TLP, y lo digo por experiencia. Te va a volver loco literalmente. Nunca nada será suficiente. El daño que causan en sus parejas a veces es hasta irreparable. Son ellos y nada más que ellos. Un día dicen amarte y al otro te odian como si fueras la peor basura del mundo. La manipulación es constante, la devaluación también. La euforia del comienzo solo dura unos meses. Luego empieza el infierno. Lo sé, yo estuve ahí. A todos les digo, aprovechen cuando en una crisis te dejan y huyan. Sí, cuando no tienen el lenguaje de la persona, cuando no conocen el lenguaje de la persona con trastorno límite de personalidad, cuando no se entienden cuál es el trastorno mental que tienen ellos, entonces sí, desafortunadamente, por la falta de conocimiento, la persona borderline insiste, persiste, se queda y termina de verdad sin autoestima y sin identidad. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento. Teniendo el conocimiento, sí se puede vivir con una persona con trastorno límite de personalidad. Sí se puede vivir. Pero se necesita que ambos estén en terapia. La persona no borderline para que mire cuáles serían sus sombras, cuáles son sus miedos. Y la persona borderline es cómo voy a solucionar lo que me sucedió en la infancia y cómo voy a optar por ser siempre una persona adulta y madura. Cómo hacer que estas emociones puedan tener el control emocional a priori, o sea, con conciencia, para poder sanarse. Ok, la última pregunta. Hola, gracias por este programa. Una pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico de TLP? Hay pruebas psicológicas que hay para detectar si la persona tiene trastorno límite de personalidad o no. Deja de andar de sobre cáscaras de huevo. Hay como 3 hojas, creo que es de la 16 o algo así, donde hay un cuestionario que les puede servir para que identifique o se identifique si es una persona con trastorno límite de personalidad o no lo es. Estas pruebas psicológicas, pero también una de las pruebas, no psicotécnicas sino psicológica, es observar, partir de ellos. Y cuando yo observo y parto de ellos, créanme que ellos hablan 20 minutos y en 20 minutos uno sabe si tiene o no tiene borderline. No sé si es por la experiencia en los años que tengo, no sé si es porque también puede ser que tengo un caso personal, ¿cierto? Pero en cuestión de 20 minutos uno ya se da cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unas posturas y un lenguaje que inmediatamente uno empieza a hacer una lectura. Fuera de eso, los síntomas que quedan después de un trauma también se leen. Ok. Por acá comentó la persona que hablaba hace un momento del budaísmo, la práctica de la meditación, que con mi hija se trabajaba la mentalización. Sí, es otra área de la parte de las técnicas de respiración y las técnicas de visualización. Bueno, listo. Ok, les agradezco muchísimo por estar hoy acá. Gracias por las preguntas que sé que nos van a aportar muchísimo a otras personas. Gracias por estar en mi canal, gracias por estar en Facebook Live, gracias por ser mis seguidoras y mis seguidores. Gracias por haber formado una comunidad que cada día crece y que cada día se ve algunos identificados, otros no identificados, pero nos siguen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Éxitos.